Bueno, es que en una novela tiene que haber muchos temas porque hay que enganchar a la gente, hay que ir cambiando de un lado para otro, tienen que ser ágiles y entonces hemos ido mezclando, pero no solo temas, también géneros, ¿no? Tanto el folletín decimonónico como la novela de fantasía, casi en algunas partes, como la novela de terror, el thriller que siempre tenemos que escribir en Carmen Mola y algo de novela histórica, o sea, mezclamos temas y géneros. Sí, nos pasa un poco como con el título de La Bestia, que es un título ambivalente, tiene una aplicación literal. Hay un manuscrito hallado que se llama El Infierno y que describe las atrocidades que se cometían en un ingenio del oriente de Cuba, y esto va vertebrando el relato. Obviamente está aludiendo al infierno de la esclavitud, de la explotación de personas, de seres humanos, para sacar adelante los negocios del azúcar en la isla. Lo más pasmoso es que esto lo ha estado haciendo España hasta 1886, creo recordar, y bueno, ese es el infierno literal. Por supuesto que dentro de la novela lo que nos gusta como escritores es que haya capas que el lector pueda ir sacando, si así lo desea, y se van narrando otros infiernos que pueden habitar dentro de cualquier ser humano y de cualquier vida. Bueno, siempre que vas a escribir una novela que está ambientada en otra época, le llames novela histórica o le llames como le llames, tienes que hacer una documentación. Lo que pasa, nosotros ya teníamos la experiencia de La Bestia, en la que nos lo pasamos muy bien, que era también siglo XIX, ya teníamos sitios donde buscar, evidentemente ya nos habíamos leído exhaustivamente a Pérez Galdós, que también tiene novelas sobre esta época. Isabel II, creo que el episodio nacional es la de Los tristes destinos, creo que se llama, y también lo hemos leído. Y después, claro, nos encontrábamos con que queríamos escribir sobre La Habana en el siglo XIX. Entonces hay sitios que para escribir sobre ellos puedes visitarlos. Pero claro, no teníamos una máquina del tiempo y La Habana ha cambiado tanto, es una ciudad tan distinta, aunque se puede ver esos edificios, esos palacios que debían ser maravillosos y que ahora están cayéndose, todavía se pueden ver, pero claro, no es exactamente lo mismo, entonces no nos valía visitarlo físicamente. Y tuvimos la suerte de encontrar varios libros, igual que hubo en España viajeros de estos que escribían libros en el siglo XIX, también los hubo en Cuba, algún norteamericano. Y entonces en esos libros encontramos muchas cosas que nos interesaban. En literatura española sobre Cuba hemos encontrado poco, aunque también hemos encontrado varias cosas. Bueno, no creo que tengamos nada que decir sobre nosotros ahora sobre cómo está Cuba en estos momentos. Yo creo que ya la responsabilidad de la metrópoli, que fue en su día España, ha quedado más que diluida en el tiempo. Cómo está Cuba ahora tiene más que ver con su pasado reciente, con la revolución cubana, etc. Y la pregunta de la responsabilidad moral que pueda tener España en su papel de potencia esclavista, que es lo que en esos años fue, no creo que haya que pedírsela, o sea, que la tenga que reclamar un escritor. Un escritor en realidad se limita a reflejar episodios, o bueno, contar historias, pero en este caso reflejar un episodio histórico que quizá estaba un pelín silenciado o bien olvidado, no sé por qué. No sé si por una especie de sentimiento de culpa o yo me temo que también por pura ignorancia. Es complicado, cuando uno mira hacia atrás nada es blanco o negro, igual que siempre se ha dicho, ¿no? Nuestra leyenda negra o la gran leyenda negra de España es la Inquisición. Y existiendo la Inquisición, probablemente la Inquisición fue mucho más feroz fuera de España que en nuestro propio país, ¿no? Entonces, todo tiene como su claroscuro y la esclavitud en Cuba también. Evidentemente eso existió, hubo una parte buena, es decir, hay movimientos abolicionistas que vienen desde España, que son españoles los que promueven ese abolicionismo, está la sociedad criolla cubana también, pero también hay una parte muy oscura, que es la vinculación de la esclavitud con la reina y con gente con mucho dinero, gente que luego, cuando gana la independencia Cuba, regresa a España y se convierten en familias muy importantes dentro de la sociedad española. Pues Pancho Martí era un español que llegó a Cuba, pues como se decía antiguamente, con una mano delante y otra detrás, que se metió en negocios en el puerto de La Habana, llegó a controlar el pescado que entraba en el puerto, el pescado que entraba en la isla y que salía de la isla,
Y todo esto de ahí pasó a controlar las mercancías del puerto y una vez que tenía ya formado un imperio económico, por decirlo de alguna manera, se dedicó al tráfico de esclavos. Una época que el tráfico de esclavos ya era complicado, porque tanto los ingleses como los americanos impedían que llegaran barcos con esclavos africanos a América. O sea, ellos ya habían abolido la esclavitud y luchaban contra el tráfico de esclavos hacia América. Entonces él era el que controlaba la llegada y el mercado de esclavos. Era un hombre sin ninguna cultura, un hombre pues, de clase muy baja en España, pero que estaba enamorado del teatro. Y entonces compró un teatro en La Habana, el Teatro Villanueva, creo recordar, el Teatro Villanueva, y se dedicaba a organizar, con el dinero que había conseguido del tráfico de personas, se dedicaba pues, a organizar obras de teatro, ópera y de todo tipo. Y entonces nosotros nos hemos basado en algunas partes de este personaje, no en todas, para construir algún personaje en nuestra novela. Pero hay más personajes históricos, hay, bueno, pues desde Prim hasta Arderius, que es un personaje que nos gusta mucho, un empresario teatral que trae los bufos a Madrid. Bueno, hay muchos. Siempre nos gusta ir mezclando personajes reales. Bueno, por supuesto, la trata de mujeres es una traslación directísima de la trata de personas, de la esclavitud que nosotros contamos en nuestra novela, pero también los inmigrantes que vienen a trabajar en la fresa. Hay una explotación laboral tremenda, también en los niños que están haciendo camisetas de Zara en la India. Es un caso de esclavitud casi, o al menos de explotación infantil, y ya si nos ponemos más sutiles, cualquier forma de explotación laboral del mundo capitalista es una manera contemporánea, aceptada, digamos, legal, pero una forma de esclavitud también. Hay un montón de esclavitudes todavía hoy día, sin duda de ninguna clase. Bueno, ese es el punto de vista de un personaje de la novela. Nosotros tenemos un poco más de confianza en el ser humano, todavía no mucha, pero un poquito más. No sé, o sea, lo que sí recorre toda la novela, y eso forma parte de ese fragmento, es un juego entre realidad y ficción. La importancia y la fuerza, el poder de la ficción y el poder de la realidad, ¿no? Es algo que está todo el rato jugando dentro de la novela, a través del teatro, de la literatura, de los ritos que se hablan, de las religiones, el palo mayombe, en fin, hay como una serie de elementos en los que los personajes, los seres humanos, están como culpando a elementos que son casi fantásticos continuamente, ya sea Dios, el demonio o otras entidades alrededor de ellos, ¿no? O el destino. Y bueno, ese es un juego que está muy presente en la novela, que lo jugamos de manera más o menos circular, empezando en el teatro, terminando en un lugar muy parecido también, no puedo decir el final. Y tiene que ver con eso. En este caso sí hay un personaje en el que, bueno, después de excluir todas las posibilidades, te das cuenta que las cosas realmente atroces que pasan en el mundo son obra del ser humano, eso es incuestionable. No podemos estar culpando a otros elementos, sino al ser humano es el que crea la esclavitud, el que crea la tortura, el que crea las diferencias sociales estas brutales que aparecen en la novela, que son, bueno, fuente de sufrimiento. Bueno, yo diría que conscientemente, sí, vamos evolucionando. Las primeras novelas son más trama. Desde La Bestia, diría yo, se vuelve más social la novela, desde luego. Allí hablábamos mucho de la desigualdad social y aquí también. Estamos en el siglo XIX, estamos en un momento de revolución en España y en su espejo, que consideramos la Cuba colonial casi como un espejo, porque ahí también hay un run revolucionario que va removiendo todo en la isla, tal cual está pasando en España. Entonces nos gustaba. Y en el caso de Cuba, la gran injusticia que se está produciendo, la gran lacra que se expone, no sé si se denuncia en la novela, pero al menos se expone, es la esclavitud, y en España la gran lacra es la desigualdad social, el hambre, la segmentación brutal que hay entre los que tienen mucho y los que no tienen nada. Entonces eso, el escritor, aunque no haga novela de tesis, ya en la elección de sus temas, pues evidentemente está diciendo algo de lo que quiere contar, sí. Pues no estamos muy seguros, es decir, estamos trabajando en una historia que ahora mismo no es siglo XIX, pero es verdad que es un mundo en el que hemos estado muy a gusto, tanto en La Bestia
como en el infierno. Y ya cuando empezábamos a hablar de estas novelas nos apetecía hacer como una especie de recorrido, de tríptico del 19 que decíamos, bueno, fijándonos en determinados elementos del siglo, ¿no? Para dar como esa visión del 19. ¿Nos lanzaremos a esa? Pues no lo sabemos ahora. Depende un poco de cómo vayan surgiendo las cosas, de cómo funcione esta novela con los lectores, de si gusta o no gusta. Y si nosotros es verdad que es un género, o esta mezcla de géneros que hacemos en las novelas históricas, que disfrutamos mucho. O sea, que yo creo que sí nos apetecerá volver.